Hay momentos que necesitan años para cambiarte la vida y hay otros que solamente necesitan 30 segundos. 30 segundos pueden ser suficientes para tomar una decisión, para cambiar de calle, para encontrarte con la persona equivocada o para que alguien aparezca justo a tiempo. A veces pensamos que nuestra historia está escrita por grandes acontecimientos, pero no. Muchas veces está definida por pequeños instantes que duran menos de lo que tarda una canción en comenzar. Y esta historia es precisamente sobre eso, sobre 30 segundos. Sobre una joven que solamente salió a comprar pan dulce y leche, y sobre un policía montado a caballo que llegó justamente en el momento que más lo necesitaba. Un policía que apareció justo antes de que su vida y la de toda su familia cambiara para siempre. Esta historia nos la manda Julio desde California. Mario, te escribo desde California, tengo muchos años viviendo acá, pero nací y crecí en Ciudad Juárez, en la colonia fronteriza. Y hay una historia que llevo guardando prácticamente toda mi vida. Una historia que mi familia jamás olvidó, especialmente mi hermana. Porque si aquella noche las cosas hubieran tardado, quizá 30 segundos más, mi familia habría tenido una historia completamente diferente. Esto ocurrió a principios de los años 90. Yo tenía unos 12 años, vivíamos en la colonia fronteriza. Para quienes conocieron aquella parte de Ciudad Juárez en aquellos años, recordarán perfectamente cómo eran muchas de las calles. No había pavimento, había tierra, piedras, baches, callejones y lugares donde entrar con una patrulla no siempre era sencillo. Pero había policías que podían llegar hasta donde muchas patrullas no podían hacerlo. La gente los conocía como la policía montada. Sí, policías a caballo. Todavía hoy existen juarenses que recuerdan verlos recorrer aquellas colonias. Y cerca de la fronteriza incluso estuvieron sus instalaciones. Pero aquella noche, uno de ellos se convirtió en algo mucho más importante que un policía para mi familia. Se convirtió en el hombre que salvó a mi hermana. Era una tarde-noche, serían aproximadamente las 7:30, tal vez un poquito más. En la casa estábamos preparándonos porque esa noche peleaba Julio César Chávez. Y quienes vivimos aquellos años sabemos qué significaba una pelea de Chávez. No estamos hablando de una simple pelea de box, estamos hablando de una reunión familiar. Llegaban los tíos, los primos, los vecinos y acomodaban las sillas frente a la televisión en la sala. Había Coca-Cola, café, algo para cenar y todos esperábamos escuchar "Vamos Chávez". Mi mamá se dio cuenta de que faltaba leche y pan dulce. La tienda estaba cerca, como a 2 cuadras, y mi hermana dijo, yo voy. Había 2 maneras de llegar. Una era prácticamente derecho, pero tenía que caminar por una calle llena de piedras. Y mi hermana siempre fue muy cuidadosa con su ropa, sobre todo con sus zapatos. Así que decidió rodear. Por atrás había un callejón que tenía mejor piso. Era un poquito más largo, pero no se ensuciaba tanto. Una decisión tan sencilla que estuvo a punto de cambiar nuestra vida. Dice mi hermana que iba caminando tranquila, todavía había algo de luz, pero ya comenzaba a caer la noche. De pronto vio un automóvil venir de frente. Adentro iban varios hombres. Ella no recuerda cuántos, tal vez 3, tal vez 4. Lo único que recuerda perfectamente es que cuando estuvieron cerca de ella, redujeron la velocidad. El automóvil pasó lentamente a su lado. Mi hermana volteó y sintió miedo. Ese presentimiento extraño que a veces uno no sabe cómo explicar. Apresuró el paso, pero el carro continuó unos metros y entonces escuchó algo. Un sonido extraño, como cuando un automóvil entra en reversa y alguien acelera. El ruido comenzó a acercarse, mi hermana volteó nuevamente y vio el carro regresando hacia ella. Dice que quiso correr, pero no pudo. Se quedó completamente paralizada, el automóvil se detuvo, se abrieron las puertas y varios hombres bajaron. Todo ocurrió en segundos. Uno la tomó de los brazos, otro intentó cargarla de las piernas. Mi hermana comenzó a gritar, pataleaba, golpeaba, hacía todo lo que podía. Mi hermana me contó muchas veces que logró arañar a uno de aquellos hombres en el cuello. Lo arañó con todas sus fuerzas. El hombre gritó, otro la golpeó fuertemente en la espalda, tan fuerte que le sacó el aire. Ya no podía gritar. Sintió que la levantaban, la puerta del automóvil estaba abierta y entonces escuchó algo. Primero fue un ruido lejano, después cada vez más fuerte. Mi hermana todavía describe ese sonido de una manera que se me enchina la piel. No era un motor, eran golpes rápidos, secos, contra el suelo. Cada vez más fuertes hasta convertirse en un estruendo. Eran los cascos de un caballo. De repente escuchó la voz de un hombre, fuerte, autoritaria,
No recuerda exactamente qué gritó, solamente recuerda que los hombres la soltaron y uno de ellos cayó o tropezó. Los demás corrieron hacia el automóvil. Mi hermana quedó tirada en el suelo tratando de recuperar el aire. Y cuando levantó la mirada, vio algo que jamás olvidaría. Un policía. Un policía montado sobre un caballo. Había llegado galopando, dice que el caballo estaba agitado, que podía escuchar perfectamente su respiración. Mi hermana nunca supo quiénes eran, nosotros tampoco. El policía bajó del caballo, se acercó y le preguntó, ¿estás bien? Mi hermana solamente lloraba, no podía contestarle, estaba temblando, tenía la espalda dolorida y manos llenas de tierra. Y probablemente todavía llevaba en sus dedos la piel del hombre al que había arañado intentando defenderse. Pero estaba ahí, estaba viva, estaba libre. A principios de los años 90, Ciudad Juárez comenzaba a vivir una historia terrible. Desde 1993 quedó documentado un incremento importante en las desapariciones y homicidios de mujeres y niñas. Con el paso de los años, algunas serían encontradas en terrenos baldíos y zonas desérticas. Muchas familias comenzarían búsquedas que durarían años y otras lamentablemente seguirían esperando. Por eso, cuando crecí, comprendí realmente qué ocurrió esa noche. Aquel policía no solamente evitó el intento de levantón, probablemente evitó que mi hermana se convirtiera en otro nombre, otra fotografía, otra familia buscando, otro número dentro de una estadística. El policía acompañó a mi hermana de regreso, imagínate la escena. Nosotros esperando el pan y la leche, preocupados porque estaba tardando y de repente verla regresar llorando y acompañada por un policía montado. Nunca olvidaré la cara de mi mamá, ni la de mi papá, ni el silencio que hubo en aquella casa. La pelea de Julio César Chávez por primera vez dejó de importarnos. Han pasado más de 30 años, hoy mi hermana ya está por llegar a los 42. Está casada, tiene hijos, tiene una familia hermosa, es feliz y cuando pienso en eso, inevitablemente pienso también en aquel policía. Pienso en él porque gracias a aquel hombre, los hijos de mi hermana hoy existen en nuestra historia familiar. Y lo más increíble es que nunca supimos su nombre. Hace 2 años regresamos a Ciudad Juárez, mi hermana y yo quisimos pasar por nuestra antigua casa. La colonia había cambiado, algunas calles que recordábamos parecían más pequeñas, otras ya no eran iguales. Nos estacionamos frente a aquella casa y durante unos minutos ninguno de los dos dijo nada. Ahí habíamos sido niños. Ahí habíamos celebrado cumpleaños, navidades, habíamos visto peleas de Julio César Chávez. Ahí escuchamos a nuestros padres reír. Ahí estaban nuestros amigos, nuestra infancia, nuestra vida. Y por unos momentos cerrando los ojos casi podía escuchar a mamá llamándonos para cenar. Fue bonito, pero también fue triste. Triste porque a unas cuantas calles de ese lugar, una noche cualquiera, nuestra historia pudo haberse partido en 2. A veces pensamos que la vida cambia después de una gran decisión, pero no siempre es así. A veces cambia porque escogiste una calle en lugar de otra, porque decidiste rodear una cuadra, porque un automóvil pasó frente a ti, porque alguien apareció de repente. 30 segundos antes y aquel policía hubiera pasado un minuto después. Quizá cuando regresamos a Juárez no habríamos ido a recordar nuestra infancia, habríamos ido a recordar a mi hermana. Y esa diferencia me sigue estremeciendo después de tantos años. Sé que actualmente mucha gente tiene razones para desconfiar de las autoridades. Y también sé que existen historias muy difíciles relacionadas con policías, pero sería injusto olvidar algo. Detrás de un uniforme también existen hombres y mujeres buenos, personas que han arriesgado su propia vida por alguien que ni siquiera conocen. Y yo puedo asegurarlo, porque uno de ellos, una noche de principios de los 90, galopó por las calles de la colonia fronteriza y salvó a mi hermana. No sé cómo se llamaba, no sé dónde estará, no sé si todavía vive, pero si algún día este video llega hacia él o hasta alguno de sus hijos, quiero decirle algo que mi familia debió haberle dicho hace muchos años. Gracias. Gracias porque aquella niña regresó a casa. Gracias porque pudo crecer. Gracias porque pudo casarse. Gracias porque pudo convertirse en madre. Y gracias porque hoy puede sentarse con sus hijos y contarles la historia del policía caballo que una noche apareció cuando más lo necesitaba. Y si usted fue aquel oficial, que Dios lo bendiga siempre. Porque existen héroes de los que nunca conocemos el nombre, héroes a los que jamás se les hizo reconocimiento y continuaron su camino. Tal vez por eso vale la pena recordar que a veces los ángeles no siempre tienen alas.
A veces también portan un uniforme. Yo soy Mario Galarza, nuestra ciudad, sus calles y nuestra gente tienen voz. Yo solo las hago sonar.